Gracias a Dios. Hoy yo quiero compartir con ustedes, hermanos, el tema de este día, una iglesia ordenada. Diga conmigo, una iglesia ordenada. Sabe que en el tema de la mayordomía, hermano, todo lo que hemos venido aprendiendo desde el tema, ¿verdad?, de administrar aún las finanzas, estar a tiempo, ¿verdad?, ser diligentes, ser ordenados. Creo yo que si hay algo, hermanos, que representa o muestra el carácter ordenado de Dios, debe de ser la iglesia, nuestro hogar y aún, hermano, nuestra vida personal con más razón. La iglesia ordenada, hermano, no estamos hablando de las cuatro paredes aquí, ¿verdad?, sino que estamos hablando de nosotros como iglesia. Una vida ordenada, hermano, se evita mucho estrés. Usted quiere reducir el estrés, hay que ordenar nuestra vida. Una vida ordenada, hermanos, es más productiva, es más eficiente. Una iglesia ordenada representa, claro, por supuesto, el carácter ordenado de Dios. Y cuando nosotros vemos en la palabra, hermanos, cómo Dios obra, cómo Dios se mueve, cómo Dios trabaja con el orden, de allí, hermano, de toda la escritura podemos rescatar algo para nosotros. Hemos mencionado todos estos mensajes, hermano, que muchas veces nosotros culpamos, ¿verdad?, al enemigo de cosas que a nosotros nos corresponden, hermano, arreglar, corregir, cambiar. Y es fácil culpar a alguien más, pero no es fácil mirarnos a nosotros mismos y decir: es por causa de mi desorden, por mi negligencia, por mi falta de administrarme en lo financiero, es que vivimos en un estrés y es un caos la casa, y la casa necesita orden. ¿Cuántos hogares necesitamos orden en este día? Amén, gloria a Dios. Entonces, yo quiero, hermano, invitarlo a que usted tenga su Biblia allí abierta, porque vamos a ver varios textos de la palabra del Señor. La idea, hermano, de todo esto es que no salgamos de aquí nada más habiendo escuchado algo, sino que lo retengamos y rápidamente lo podamos poner en práctica. Porque la práctica de la palabra habla de que usted se predispuso a poner orden en su vida y a cambiar a manera de glorificar el nombre del Señor. Vaya conmigo al libro de Job, capítulo 38, versículo 4 en adelante, hermanos. Aquí el mismo Señor hablando, hermanos, y dándonos a nosotros el material que necesitamos para que podamos nosotros entender de dónde proviene el orden y cómo las cosas deben de funcionar. Recuerda cuando Dios estaba hablándole ahí a Job, ahí Dios revela algo, hermanos, que nos ayuda mucho para nuestra enseñanza de hoy en día. Dice el capítulo 38, versículo 4, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo qué? Fundaba. ¿Sí ve? Un fundamento. Cuando yo fundaba la tierra, dice: házmelo saber si tienes inteligencia. Y luego dice: ¿quién qué? Puso en orden, ¿verdad?, sus medidas, si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliendo de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. Preste atención, le voy a leer el Salmo 104, versículo 5.
Dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Sí, hermano, hay muchos textos que reflejan el orden en la creación. Muchos que hablan de que Dios, hermano, no solamente pensó en crear la materia, lo sólido, sino en el funcionamiento de las cosas. Le dio orden, le dio función, estableció sistemas que funcionan, que trabajan, que a la orden de Dios hacen lo que Él les pide, hermano. Y ese sistema es algo, hermano, que habla y transmite el carácter ordenado de Dios. Si usted pudiera ver en su interior, aquí adentro, nosotros tenemos hasta un sistema digestivo, un sistema nervioso, tenemos varios sistemas, sistema reproductivo. Todo, hermano, Dios lo hizo en un orden. Y si Dios, hermano, a lo que es terrenal, por decirlo así, los árboles, la tierra, el mar, que le puso puertas y cerrojos, le dio orden, cuánto más Él espera, hermano, que su iglesia actúe de una forma ordenada. ¿Sí está la iglesia todavía aquí conmigo? Entonces, Dios, hermano, también nos muestra, vaya ahí conmigo en Génesis capítulo 8, versículo 22. Dios nos muestra ahí, hermano, cómo su carácter, ¿verdad?, ordenado a través de esto que hemos estado mencionando. Él pone un ciclo ahí, hermano, ¿para qué? Para que la naturaleza nos esté sustentando. Dice Génesis 8, 22: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Salmo 104, versículo 19. Dice, hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva, los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol y se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Ve, todo Dios lo acomoda, hermano. No pudiéramos pensar en un Dios, hermano, que no tiene el control de las cosas. Solo imagine por un momento que Dios dijera, a ver, hice la tierra, hice esta esfera, el globo terráqueo, y hice los árboles, pero ¿dónde puse los animales? ¿Dónde dejé el tigre? ¿Lo habré puesto en el mar? ¿Lo habré dejado acá con las estrellas? No, Dios pone todo en su lugar. Ahora pregúntemele a su vecino, ahí dígale, ¿tienes todo en su lugar? ¿Dónde quedó la almohada esta mañana, hermano? ¿Dónde quedaron las sandalias que usó para ir ahí al baño? ¿Dónde dejó el cepillo de dientes? ¿Por allá en la cocina o allá en la cochera? Estará todo en su lugar. Pero note esto, hermano, el saber que todo esto está en su lugar y que Dios va a proveernos por medio de lo que Él ha establecido y que funciona a la perfección, a nosotros nos da confianza, porque el sembrador, ¿sabe qué hace? Va, arroja la semilla y confía que lo que Dios ha establecido ahí en la tierra, esa semilla va a brotar y va a dar un fruto. O sea, estamos confiados de que funciona, el que todo esté puesto en su lugar, el que todo trabaje como fue intencionado, y eso trae paz, menos estrés. ¿A poco no es, hermano, un estrés levantarse en las mañanas? A lo mejor ya es tarde, ¿verdad?, para la escuela, para el trabajo, y de pronto entre el esposo y la esposa, ¿dónde dejaste las llaves? Y ahí, solo por no haber puesto las llaves en su lugar,
hay un estrés, un pleito, el día comenzó de una manera terrible y la Biblia gritándonos que podemos vivir una vida de orden. ¿Sí está conmigo todavía, hermano? Bueno, la salvación, hermano, Romanos 8:29. La salvación, hermano, no es algo que Dios, ¿verdad?, sacó como un plan B ahí. No, Dios, hermano, ya había ordenado todo esto. Nuestra salvación fue ordenada, hermanos, ya desde antes de la fundación del mundo. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 1, versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ve? Aún ya se nos dice desde antes que estuviéramos en este mundo de qué manera deberíamos de andar ordenadamente. Antes andábamos en el mundo, hermanos, de una manera desordenada, caóticamente viviendo, provocando cuanto problema ha habido y por haber. Pero ya el que al Señor lo tenía ya conocido desde antes de la fundación, le dice: de esta manera quiero que vivas. Ahora vas a entrar en un orden, y por eso dice ahí que tiene que vivir en santidad y sin mancha delante de Él. Ve cómo Dios pone un orden, hermano. Por eso no podemos preguntar de qué manera nosotros deberíamos de comportarnos. La Biblia nos dice que tenemos que adoptar este nuevo orden, el orden de Dios, hermanos. Entonces, este es un proceso el que Dios, hermano, estableció de tal manera que nosotros podamos reflejar que algo ha impactado nuestras vidas. Por eso es una grande bendición tener a nuestro lado o en nuestra casa una persona ordenada. ¿Usted conoce a alguien ordenado? Muy pocos, hermano, conocen a alguien ordenado. ¿Cuántos conocemos a alguien desordenado? Y esa persona nos mantiene estresados, ¿sí o no? Bueno, seguimos adelante. La venida de Jesucristo, hermano, fíjese que aunque también el Señor la preparó de tal manera, ¿verdad?, que esta venida del Señor Jesucristo, hermano, no es algo tampoco así que va a suceder nomás de la nada. No, ya está ordenado ese evento. Ya tiene su pauta, tiene todo lo que va a suceder. El Señor lo tiene todo ya en su lugar. El Señor sabe en qué momento va a llegar, en el momento preciso, hermano. Pero eso no es el problema, porque Dios tiene el control y el orden de su drama divino, de su película divina. El detalle es que cuando venga esto que está ordenado, cuando Cristo venga, hallará mi vida ordenada también. Eso es lo que me debería a mí de preocupar, que pueda yo vivir de una manera santa y sin mancha, porque el orden de Dios, lo que Él estableció, y la venida de Cristo que viene para llevarse a su iglesia, es que nosotros deberíamos de preocuparnos que nuestra vida esté ordenada. Vaya conmigo a Lucas capítulo 24, versículo 26. Dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. ¿Sí ve? Era necesario, Él ya lo sabía. Y comenzando desde Moisés y siguiendo a los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Hechos 2:23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Por el anticipado conocimiento de Dios. Esto Dios lo tiene ya acomodado, hermano. El problema es que nosotros vivimos una vida desordenada y creemos que así es Dios. Dios no va a ver, Dios se le olvida. Yo puedo tomarme mis vacaciones en el mundo y luego regresar. Al cabo Dios, no, hermano, Dios tiene todo súper ordenado, específicamente ordenado. No hay una computadora que pudiéramos compararla con el Señor.
No hay una inteligencia artificial al momento que pudiera compararse a la sabiduría, la potencia, el poder, la omnipresencia, la omnisciencia, todo lo que Dios representa. No hay nada que pueda aquí en este mundo reflejar en su máxima expresión a Dios, hermano. Dios, desde antes que estuviéramos aquí en este día 29 de septiembre del 2024, todo Él ya lo tiene ordenado. Y eso, hermano, no nos debería de dar miedo, nos debería de dar gozo, alegría, que confiamos que lo que Él dijo va a suceder. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando usted escucha en la Biblia que dice Cristo viene por su iglesia? ¿A poco no le da confianza a eso, hermano? De que Cristo viene y que no se ha olvidado de nosotros. ¿A poco no le provoca una confianza de que mientras que el Señor está sentado en su trono, Él gobierna sobre toda autoridad, sobre todo gobernante, sobre todo gobierno? Él está por encima de todo, porque Él es el que tiene todo en orden. Nos tocó un presidente, un gobernador terrible, que Dios, hermano, lo tiene todo ordenado. Dios es el que quita y Dios es el que pone. A Él no se le va nada, hermano. Por eso no vayamos a tener envidia de los impíos. Usted sabe cómo a veces el pueblo sufre por las leyes injustas, por lo injusto del gobierno. Y uno pudiera quejarse y decir: ay, es que este gobierno. Tranquilo, a nosotros no nos toca quejarnos del gobierno, nos toca orar por el gobierno. El que se va a encargar de los que están al frente es Dios, hermano. Y Él, llegado su momento, les va a pedir cuentas, hermano, como no tiene usted idea, porque Él tiene toda la factura completa. Dile a tu vecino: gracias que Dios está al frente de todo. Dile: gracias que Dios está al frente de todo. Nuestra adoración, hermanos, aún nuestra adoración debe de ser con orden. ¿Por qué? Porque reflejamos, hermano, que estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma mente, en un mismo parecer, en una misma sintonía. Hemos venido a glorificar a Dios. Hemos llegado a cierta hora para glorificar a Dios. Nos hemos programado para poder pasar un tiempo delante de Dios. Por eso el que anda patrullando allá afuera no vino a adorar a Dios, vino a supervisar otras cosas. Pero el que vino a adorar a Dios se mentaliza: me voy a unir con los que alaban, con los que glorifican. No está en el celular porque hay orden en sus pensamientos. Esta mañana se levantó, abrió sus ojos y dio gracias por la misericordia que es nueva cada día, por su vida, y dijo: Señor, te alabo. Todavía ni sus pies estaban en el suelo cuando ya sus manos estaban elevadas al cielo, diciendo: gracias, hoy es día de ir a glorificarte y exaltarte y levantar tu santo y bendito nombre en alto. Ahí puso orden en su mente. Y de pronto viene la invitación que le hicieron el día de ayer: oh, pero mañana nos vamos a ir a la carne asada. Sí, pero la carne asada tendrá su momento. Ahorita tengo mis pensamientos ordenados. Hoy es día de alabar y glorificar al Señor. Entonces llega y comienza a conectarse con los demás. Y eso habla, hermano, de que se predispuso, de que trabajó en algo y demuestra que ha estado trabajando ahí el Espíritu Santo. Vaya conmigo allí a Éxodo capítulo 25 versículo 8. Dios, hermano, ahí estableciendo, ¿verdad?, cómo va a ser el santuario. Y les dice, Éxodo 25, 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. 1 Corintios 14, 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Por esa razón, hermano, cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia y usted de pronto ve que, no sé, hay ujieres ahí en la puerta, hay hermanas allá cuidando a los niños, hay una especie de orden, hermano, no es para molestarnos la vida. Es porque el número de gente, conforme va creciendo, se debe hacer algunos ajustes para que todo se haga con orden.
Pero cuando nosotros no venimos pensando en adorar a Dios y que la casa del Señor esté bien, para que todo salga bien para la honra y la gloria del Señor, estamos pensando en nosotros. Esa es mi silla, hermano Gustavo, y usted me la acaba de quitar. Muévase de ahí. ¿Por qué se sienta el hermano ahí si sabe que yo me siento ahí? Y ya perdió su enfoque, ya perdió su manera de haberse conectado, porque alguien le ganó la silla, porque llegó a lo mejor un poco tarde y le pidieron que se parara allá atrás en la hora de la adoración. Y ay, ¿por qué nos hacen esto? Es solo por un orden, porque reflejamos y queremos reflejar el orden, y ese orden es donde Dios se puede mover, hermanos, de una manera especial. Si aquí hubieran niños corriendo gritería por allá y estuviéramos aquí sacando los sabritones y hasta chicharrones, aquí comiendo todo, hermano, aquí sería un caos y no se puede apreciar nada. En lugar de estar cantando, estaríamos por allá en el wiri wiri. Pero gloria a Dios que somos una iglesia ordenada. Salúdame a tu vecino, dile: qué bueno que eres ordenado. Hasta rico hueles el día de hoy. Oh, qué impresionante eso, hermano. Entonces, nuestros devocionales, hermano, deben de incluir un orden. Hay personas que me han preguntado, hermanos, me dicen: pastor, ¿cómo puedo hacer un devocional? Pues escriba 1, 2, 3, 4 y 5, y usted comienza con el 1, el 2, así poco a poco, un orden. Y luego al siguiente día otra vez el mismo orden, hasta que se establece un patrón, hasta que se hace un hábito, hasta que se convierte un estilo de vida. Pero no, vamos a hacer un devocional hoy. Primer devocional que hace en su vida de 15 años de creyente, y quiere que la esposa lea media hora de la palabra, y que el hijo de 3 años o de 5 años haga una oración como la que hizo Nehemías y Esdras cuando estaban hablando con el pueblo de Israel. No, se comienza con algo pequeño para empezar a engrandecer aquello poco a poco. Pero el orden, hermano, derriba esos devocionales. La falta de orden, derriba eso, porque no hay orden. Cada quien hace lo que sea. Entonces ese devocional, ¿a cuántos se les ha convertido en un pleito? Ya ustedes otra vez con sus juegos, ustedes otra vez ya me desesperan, por eso no me gusta, y se acabó todo aquello porque no hubo un orden. Y la iglesia, hermano, es llamada a reflejar el carácter de Dios. Romanos 13:13 dice la Biblia: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Dice: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Primera Tesalonicenses 5:6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea que a nosotros, hermanos, se nos dice la forma en la que tenemos que vivir. Como creyentes, no adoptamos estos principios. Por eso, en la noche, el que durante el día no pensó en su devocional, solo llega, se tira a la cama y no ora. En la mañana se levanta porque ya en la noche está pensando solo en el trabajo, y en la mañana no ora. Entonces llega el momento en el que quiere poner orden en su vida espiritual, orden en su casa, con su esposo, con su esposa, con los hijos, y no lo logra porque no ha trabajado en su interior. Y si el interior es caos, lo exterior lo va a reflejar, hermano. Nosotros como padres tenemos la marca, hemos puesto la marca en nuestros hijos de nuestra buena organización o nuestra mala administración. Ellos llevan una marca, hermano. Usted quiere ver cómo ha sido usted y yo como padres, ve a sus hijos. Nuestros hijos nos piden consejos, nuestros hijos nos buscan para pedirnos algún consejo de orden en nuestra vida. ¿Qué hacen nuestros hijos? O viven su vida como: pues a mí nunca nadie me hizo caso aquí, yo hago mi vida como yo quiero. Eso habla de la mano del que administra la casa.
Entonces, no podemos quejarnos que después nuestros hijos nos abandonen, no nos hablen, no nos quieran, estén resentidos con nosotros, porque nosotros los tuvimos desde pequeños. Pudimos haberlos formado, pudimos haberlos trabajado, y más si desde años ya éramos creyentes, teníamos el molde perfecto para impregnar el carácter ordenado de Dios en nosotros y transmitírselo a ellos. ¿Sí está conmigo la iglesia? Si ve, no es el enemigo, hermano, somos nosotros mismos. ¿Cuánto hemos estado poniendo en práctica de lo que hemos aprendido estas semanas, hermano? ¿Cuánto? Usted ya comenzó a administrar sus finanzas como hemos hablado. Usted en su corazón ha puesto, ¿verdad?, la obra de Dios también como algo a lo que usted puede bendecir, sabiendo que Dios te va a remunerar también, y que no lo haces porque Dios te va a dar para atrás, sino porque esa es la manera correcta. Y puedo decir, hermano, que algunos hicieron cambios para la gloria de Dios en estos últimos mensajes, pero yo creo que aunque Cristo venga aquí, hermano, algunos nunca lo van a hacer porque no, como que no hay ese interés. Algunos modificaron su manera de dar con gozo, con alegría. Algunos todavía siguen dando las cosas a la mitad. Algunos no se duelen por los que están en necesidad. Algunos siguen pidiendo prestado, algunos siguen endeudados, algunos siguen yendo a las casas de cambio. Hermano, no ponemos en práctica la palabra. Ese es un desorden en nosotros. Anhelamos una vida, hermano, exitosa, una vida próspera, una vida llena de la bendición de Dios. No solo es orar, también hay que administrarse. No solo es sentarme aquí, también necesito yo hacer algo. Y no va a venir la vecina de la esquina, hermano, a enseñarme cómo hacerlo. La única institución que nos da consejos así, hermano, es la que dejó el Señor, la palabra de Dios. El mundo nos enseña cosas torcidas, pero la Biblia nos enseña a vivir una vida que refleja que Cristo ha impactado nuestros corazones. ¿Sí está conmigo todavía? El orden Dios lo estableció, hermano, en el cuidado pastoral. Vaya conmigo ahí a 1 Corintios 12:28. Dice la Biblia: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. De todo lo puso en un orden. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta. Pablo, hermanos, sembró muchas iglesias, y había iglesias desordenadas, y una de ellas era Corintios. Pero Pablo deja a Tito en Creta y le dice: por esta causa te he dejado aquí, para que corrijas las deficiencias. O sea, para que pongas orden en donde hay deficiencias. En la iglesia se metían falsas doctrinas, que la falsa enseñanza, hermano, o cuando el falso creyente está escuchando una buena doctrina, el falso creyente escucha buena doctrina, le provoca un conflicto, porque la buena doctrina le va a conflictuar su corazón hasta que diga: ay, mi falsedad, no puedo con esta verdad que estoy escuchando. Pero la falsa doctrina, hermano, en nosotros no nos va a provocar una buena conducta, sino que vamos a buscar las mañas habidas y por haber. Pero cuando vamos a la palabra y la palabra entra en nuestros corazones, hermano, como una espada de dos filos, nos sangra por dentro. Andamos chorreando, hermano, la sangre de que hemos quedado heridos y que algo tiene que sanar. Entonces nos ha provocado un cambio, nos está puliendo, nos está cortando, nos está formando, y eso provoca que haya una imagen diferente en nosotros. Por esa razón, el orden, hermano, por medio de la palabra va a entrar en nuestras vidas. Pero si en la iglesia se predican falsas doctrinas, en aquel entonces dice Pablo ahí que para eso lo dejó, para que corrigiese lo deficiente, que se mete a nuestros hogares, que entra a nuestros hogares como una especie de falsa doctrina. Pues entra la mentira, entra el vicio,
cosas que van a destruir, cosas que traen un desorden a la vida. La pereza, hermano, dice la Biblia que la pereza va a llegar como hombre valiente ahí a nuestra casa. Porque el perezoso descansa, pone una mano sobre la otra y así le va a llegar la necesidad y la pobreza como hombre valiente. Usted ve la persona que nunca lee la Biblia, que no ora, usted tranquilo, eso es pereza. Vas a ver cómo llega el hombre valiente a su casa. Cuando le llegue, no habrá de dónde echar mano. Si estamos aquí todavía, hermanos, estamos aprendiendo algo. Orden en la sociedad, hermanos. Orden en la sociedad. Tito 3:1. Pablo está dando indicaciones, hermano, allí. Y le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Cuando Pablo habla, hermanos, a Tito y a Timoteo, les da un orden de las cosas. Habla de cómo debe funcionar la iglesia. Habla de la conducta del creyente. Debe haber orden en la ciudad, hermano, y ese orden Dios lo estableció por medio de las autoridades. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona ¿a qué? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero si ve, dice: sométase toda autoridad. Yo le quiero contar algo, hermanos, que vi allí el otro día cerca de mi casa. Yo iba hacia arriba ya en la avenida para llegar a mi casa, y hay unas avenidas así cruzadas, y antes de llegar al kiosco estaba una moto queriéndose atravesar, pero venían muchos carros. Y es obvio, hermano, que el de la moto estaba en el lado incorrecto. Y como había árboles y no se podía ver un poquito más hacia allá, es difícil que le explique todo el escenario, pero era un poco difícil, y el de la moto no vio y se aventó, hermano, y la camioneta le pegó al de la moto, y allá cayó la moto y por allá cayó el individuo y las tortillas por otro lado. Todo porque no se hace en orden las cosas. Ese accidente debió de haberse evitado. Usted y yo somos testigos, hermano. Muchas veces vemos que causa de que alguien no respeta los semáforos, las señales de tránsito, ese desorden provoca accidentes. Es terrible. Ahora ponga ese escenario en el hogar, hermano. Cuando no estamos trabajando de una forma sistematizada en la casa, cuando no hay un sistema que sostiene la casa, cuando cada uno tiene su visión, cuando en lugar de que haya una cabeza es un monstruo porque los dos toman decisiones separadas, ese es un desorden que causa accidentes, que provoca desánimo, que provoca decepción, que provoca separación, que provoca un caos porque no hay un orden en el hogar. Y la Biblia, hermano, es Dios de orden. Completamente nos muestra de qué manera tenemos que vivir. Debe de haber orden en el hogar, hermanos. Vaya conmigo allí a 1 Timoteo 3, versículo 4. Pablo nuevamente le habla a los obispos, ¿verdad? Dice que el obispo, y entre las indicaciones le dice que gobierne bien, ¿qué? 1 Timoteo 3, 4. O sea, que le ponga orden a su casa. Y luego dice que tenga a sus hijos ¿en qué? En sujeción. Ya no sé qué hacer con este hijo. No sé. No sé qué hacer. Es como diciendo, este hijo tiene la culpa. Pero no es el escenario completo. ¿Será que es solo la rebeldía del hijo? ¿O será que hay falta de instrucción del padre y por eso se nos salió de la mano? Y ya no sé qué hacer, porque desde un principio nunca hice nada. Usted recuerda el texto que dice la palabra de Dios: la obra, ¿verdad?, que Él ha empezado, Él la va a terminar. O sea, Dios lo que empieza lo termina.
Pero muchas veces nosotros no hemos empezado nada en el hogar y queremos un producto terminado. No se puede así. Hay que trabajar, hay que sacrificarse, hay que poner de nuestra parte. Sí, hay que orar, pero aplicar la inteligencia que Dios nos dio y hacer que el hogar funcione de una manera sistemática para que nosotros, el estrés, hermano, se vaya de nuestra vida, la presencia del Señor habite en ese hogar, podamos provocar un ambiente de grande bendición y la gloria de Dios se manifiesta allí como también se manifiesta aquí en la iglesia. Salúdame a tu vecino, dile: ¿cómo está tu casa en este día? Entonces, un hogar, hermano, donde se refleja un ambiente organizado y respetuoso. En estos días, hermano, hemos experimentado una situación por ahí, ¿verdad? Que me es difícil como decirla, pero el hermano Chico y yo hemos experimentado una situación terrible, hermanos, con una familia, terrible. De pleitos, de gritos, como no tiene idea, de golpes entre familiares, una familia del mundo, hermanos. Y es impresionante lo que el caos hace. Es impresionante lo que un mal ambiente provoca, lo que una cervecita provoca, lo que un traguito provoca. Oh, hermano, eso es terrible. Horrible. Usted no, niños, hermano, viendo cómo se golpean. O sea, esos niños están marcados. ¿Todo por qué? Hace falta orden aquí en el interior. Y ese orden solo el Espíritu Santo lo puede hacer en nosotros. Si está la iglesia todavía aquí conmigo, hermano, porque lo veo como muy serio, hermano. Sonríe, que Cristo le ama. A ver, salúdame a tu vecino, dile: sonríe, Cristo te ama. Rápidamente, ya voy terminando, hermanos. El Espíritu Santo, nuestro administrador divino, Él puso orden en nuestra vida. Usted sabe, cuando estábamos, usted y yo, en el mundo, que andábamos de pecadores. ¿Cuántos ex pecadores hay aquí? Gloria a Dios. Pero el Espíritu Santo es el que trajo, hermanos, una buena administración a nuestras vidas. Por medio de su presencia nos trajo a convicción de pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Recuerda cuando el apóstol estaba predicando la palabra de Dios y estaba cortando la palabra y estaba entrando directamente, hasta que la gente dijo: ¿y ahora qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y conviértanse de sus malos caminos y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces les dice a ellos diciendo: ¿qué haremos? Nuestra vida está en desorden. Entonces Él les dice: echen fuera todo el desorden para que entre la bendición de Dios. Estábamos en una degeneración, pero el Espíritu Santo, como es buen administrador, nos ha regenerado para su honra y para su gloria. ¿Cuántos se ponen alegres de eso? Ahí es cuando comienza uno a restaurar las cosas. Recuerda cómo Zaqueo robaba, hermano. Zaqueo saqueaba, pero y una vez que entró Cristo ahí, el Señor Jesucristo entró a su casa, Él dijo: todo lo que hice lo voy a pagar 4 veces. Ese es un corazón regenerado, que antes estaba degenerado, que hacía fraude, pero ahora estaba dispuesto a tener un corazón macedonio. Voy a regresar lo que no era mío. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso también? 1 Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, lo sucio se le puso orden y el Señor nos lavó ahí, hermano. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, estamos lavados. Olemos a cloro del cielo, pinol del cielo, suavitel de Dios, hermano. Olemos rico. Hay un olor fragante porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y por esa razón debemos de cuidar ese orden lo más que podamos. Que alguien cometió un pecado, corremos a la presencia del Señor, hermano, porque el que se arrepiente de sus pecados y se aparte de ellos, la Biblia dice que Dios es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarle. Entonces hay un orden que se debe de seguir, hermano. ¿Y qué decir, hermanos? Lucas 4:18, vaya conmigo rápidamente. Lucas 4:18. Ahí el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesús declarando ahí estas palabras, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Fíjese bien, ¿para qué vino el Espíritu Santo sobre él?
no vino para saltar, no vino para temblar, vino porque hay un orden. Cuando eso viene a su vida, algo debe de suceder, porque ese es el orden que Dios estableció. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Preste atención, míreme acá rápidamente, hermano. Mi vida, al igual que la suya, antes de tener a Cristo, éramos pobres sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Éramos pobres, éramos ciegos, estábamos perdidos, hermano. O sea, nuestra vida era un caos, nuestra vida era un completo desorden. Sapos y culebras salían, a lo mejor nos inyectábamos cuanta sustancia vida y por haber, o la inhalábamos o la fumábamos o qué sé yo, tomábamos cuanta cosa, o andábamos por ahí en una situación de fraude, o en pleitos, en contiendas, en discordias, en envidias, viendo pornografía, manoseando aquí, manoseando allá. Era un completo desorden nuestra vida. La Biblia dice, hermano, que el Señor Jesús, llegada el momento de que se cumplía la profecía, el Señor Jesús dice: ahora se ha cumplido la profecía y el Espíritu de Dios está sobre mí. Ahora Dios dice: la humanidad está en desorden porque cayó en caos por medio de Adán, pero por medio del otro Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios decide y quiere poner orden. Entonces viene uno que es ordenado, uno que midió sus pasos, uno que midió lo que salía de su boca, uno ordenado que vino a poner el orden en su casa y a su creación. Y Él es el que viene y nos quita la ceguera y nos da la vista para que ahora andemos de una manera correcta. Él es el que nos dio las vestiduras, hermano, que nosotros necesitábamos para cubrir nuestras vergüenzas. Nos pagó por nuestros delitos y nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestras negligencias. Él solito nos enseñó el camino, la verdad y la vida. Él vino a ponerle orden a nuestras vidas. Él vino a ponerle orden a nuestros hogares. Él deja instrucciones para su iglesia y Él espera que ahora, en representación de Él, como Él no está, pero envió al Espíritu Santo, nosotros somos sus embajadores, sus agentes, sus representantes. Y por esa razón usted y yo necesitamos reflejar el carácter ordenado de Cristo Jesús. Si está la iglesia todavía aquí, entonces, hermano, es tiempo de empezar a poner orden en toda nuestra vida. Hemos hablado que hay que ordenarnos en ser diligentes y llegar temprano a la casa de Dios. Dile a tu vecino: ponle orden a esa área. Ya dile, ponle orden a esa área. Duérmete temprano y te vienes temprano. ¿A qué más le podemos poner orden? Hermano, a lo mejor no podemos ponerle orden a todo completo, pero comencemos con lo que sí podemos. Vamos a ordenar nuestro cajón ahí de la ropa. Vamos a ordenar dónde van las sandalias. Por ahí se puede comenzar. Vamos a ordenar el refrigerador. Vamos a ordenar la alacena poco a poco. Y entonces vas a empezar a transmitir eso ahí en tu casa. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de poner en orden mi vida. Sí, pero esos son los frijoles y la sopa. Sí, pero voy a comenzar con lo que puedo y luego voy a brincarme a lo que me es un poquito más difícil. Voy a ponerle orden a que ya no voy a salir de estar diciendo mentiras. Voy a ponerle orden a la manera en cómo te trato. Voy a poner orden en todo esto. Por esa razón, hermano, yo he sentido una aflicción por los jóvenes y las parejas que se quieren casar, porque si entran con un terrible desorden a un nuevo hogar, no, hermano, eso es una bomba de tiempo. Hay que ponerle orden a todo eso. ¿Sí está conmigo? Lo veo muy serio, pero bueno, ya estoy terminando. Unos pequeños tips para el orden, hermano. Hay que deshacerse de lo innecesario. ¿Cuántos tenemos por ahí carrozas de Faraón, hermano? Cosas viejas que no se... Ahí déjalo, por favor. Va uno y tira las cosas ahí, la tira. Ahí va, agárralo, hermano. Lo tira y luego va la esposa y lo recoge de la basura. Esto todavía sirve. ¿Cómo que sirve? 1930 y tal, y sirve. 15 años sin usar eso. ¿Cómo que sirve? Hay que tirarlo.
Después ahí anda uno buscando entre todo, ¿dónde dejé esto? Pues ahí está los carros de Faraón, la ropa de José el soñador, ahí, hermano, todo lo viejo y guardado ahí. Entonces el desorden, hermano, es algo que está relacionado en algo que no habla bien de nosotros. Entonces hay que deshacerse hasta de las malas amistades, porque corrompen las buenas costumbres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que organizar nuestra área de trabajo, hermanos. ¿Dónde están las pinzas? ¿Cuáles pinzas? Las pinzas. ¿Pero cuáles pinzas? No, es que aquí no hay pinzas. Sí había pinzas, como no, las pinzas, allá donde estaba el martillo estaba allá, pero las pinzas estaban acá. Y ahí anda para allá y para acá 2 horas y ya está cansado porque solo anda buscando las pinzas. No sabe, se le va el día estresado, se le cae el poco cabello que tiene y ahí estresado porque dejó una cosa allá, dejó otra cosa acá. No, organiza tu tiempo, tu espacio de trabajo. Yo he estado hablando con algunos hermanos y jóvenes que han querido ordenar unas cosas y les digo, organiza tus tiempos. Hay aplicaciones, pon alarmas, organízate. Es que se me olvidó. ¿Qué se te olvidó? Ponle una alarma y no se te olvida. Hay aplicaciones que te dicen qué hacer, cómo hacerlo en el celular. Para eso es esto, hermano, para ordenar algo inteligente. Ya voy acabando. Entonces hay que planificar y darle prioridad a ciertas tareas. Nuestra vida personal, hay que establecer alguna rutina, hermanos, algún poco de ejercicio. Hay que dejar a un lado por ahí el menudo, la pata de puerco, los chicharrones grasositos, el pozole, un poquito, y luego empezar a una rutina diferente. Algo que nos ayude a estar en una mejor salud. Esto puede mantener, hermanos, en nosotros un mejor enfoque. Amén. Ordenar las finanzas. ¿Cuántos están ordenando ya sus finanzas? Casi lo dudo, hermano. Le voy a ir a preguntar a algunos de ustedes. Me voy a parar ahí, voy a agarrar unos 3, 4 para que me diga cómo está ordenando sus finanzas. Amén o no amén. Muy bien, gloria a Dios. Y por último, orden en los pensamientos, hermano. ¿Sabe cómo se ordenan los pensamientos? ¿Cómo se ordena la mente, hermanos? A ver. ¿O se la dejo de tarea? Sí, se la dejo de tarea. Muy bien, póngase de pie, hermano, en este día. Vamos a orar para terminar con este mensaje. Solo quiero pedirle ahí que incline su rostro y dígale: Señor,